En el capítulo pasado, Müller demostró ser el amo y señor de la portería alemana. Ni Oliver, ni Benji, Matsuyama, Nita o Soda pudieron marcarle con sus tiros especiales. De momento Japón domina el campo gracias a los datos que Benji recolectó, pero veamos qué pasa, porque hacer un gol va a estar como complicado. Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones capítulo 29. Una cosa, suscríbanse y activen notificaciones para ver cada semana el resumen de los capítulos o para que vean otros resúmenes. No siendo más, el capítulo. Caray, eso sí me interesa, Müller detuvo al jugador más fuerte de Japón y al ver que Soda y Matsuyama se les llenó la cabeza de sangre y no pensaron que al subir los dos dejaban la defensa sola, manda un pase de área a área para que Snyder quede mano a mano contra Benji. El Kaiser piensa anotar con un potente remate de volea, pero Benji se adelanta y lo detiene a quemarropa, para demostrar que no solo Alemania tiene buen arquero. Bien. ¿Qué veo? ¿Un rival? Benjamin les advierte a Matsuyama y Soda que mejor piensen en las jugadas que hacen, porque la defensa no puede quedar tan desmantelada. Lógica. En fin, se salvaron. El juego continúa y Alemania empieza una doble marca a Oliver. La estrategia del entrenador alemán es simple, que el balón no lo toque el número 10 y listo. Ya se encargarán de los otros jugadores los alemanes. El irrespeto. No habiendo de otra, el ataque inicia con Takeshi, que en una serie de pases con Sano se la hacen llegar al otro genio del medio campo japonés, Misaki. De inmediato la marca de Oliver comete el error de abandonarlo para presionar a Ton, que sin pensarlo hace un pase preciso para el capitán. Inteligente. Un clásico. El equipo japonés está demostrando que está preparado para ganar la final. Delanteros rápidos, un medio campo repleto de técnica, mucha energía y fuerza en la defensa y un arquero al que no le hace gol ni la mama. Como sea, volviendo al partido, ya que los remates desde afuera del área no surtieron ningún efecto, ahora el plan es acercarse lo máximo posible para rematar. Buen plan, simple pero efectivo. Oliver y Misaki hacen el clásico juego de pared y desmarque. Te la paso y me la das. Pasan a uno que otro y el balón llega hasta Hyuga, que está en la banda derecha actuando como extremo. Hyuga avanza por la banda, un espacio infinito que parece que no tuviera fin, corre hasta que llega al final del campo, para desde allí lanzar un centro potente, rastrero y preciso a todo el centro del área, un poco más atrás del punto de penalti. La defensa alemana queda paralizada con tremenda potencia y Oliver se lanza por el balón, pero siente que la presencia de Müller se impone ante él. Esto es oscuro, Esto da miedo. El Capi analiza en un microsegundo que si hace el remate no será gol. Entonces prefiere pararla y acercarse aún más hasta dejar de sentir esa presión. Si tiene que entrar con todo y balón, se entra con todo y balón. Oliver usa su regate para dejar atrás a los últimos defensas. Müller se ve muy confiado de que puede tapar cualquier remate del capitán japonés, entonces se adelanta tapando todo el campo de visión, bien grande que es. En otro microsegundo, Oliver reacciona y decide hacer un remate directo por el espacio entre el cuerpo y la axila del arquero. Sin embargo, Müller también reacciona a esa distancia y pone su codo. El balón sale despedido y Misaki no pierde el tiempo, se tira una chilena que te cagas. El remate sale directo a la esquina inferior del palo derecho. El arquero alemán logra recuperarse y hace una tajada sin dar rebote. Imposible hacerle un gol a este man. Es que soy indestructible. La misión de Müller es muy simple: demostrar que es el mejor arquero de Europa, hacer sentir orgulloso a su maestro, que por cierto lo dejó jugar el torneo porque confía en que nadie le va a hacer ningún gol. La confianza. Como si no fuera poco, las malas noticias no paran. Snyder se da cuenta que su familia ha llegado al estadio. Ahora sí ténganse porque se viene el Kaiser motivado a lucirse frente a la mamá y el papá y la hermanita. La sensación que da el partido a los de afuera es que Japón domina el juego y Alemania solo resiste gracias a su arquero. Aunque realmente la sensación es que Alemania no está jugando al máximo de sus posibilidades y aún así Japón no aprovecha y siguen 0-0. El partido continúa, esta vez Müller le da el balón a Chester para que inicie el ataque, pero para sorpresa de muchos es interceptado. Pero interceptado por su propio capitán. Entonces bien. Sustos que dan gusto. Nadie lo vio venir y como les dije, ténganse porque la familia de Snyder está presente.
Con tan solo 10 minutos de partido que van, el Kaiser demuestra toda su técnica y habilidad, aprovechando que Oliver y Misaki dejaron la mitad del campo libre en su último ataque. Eso sí, Takeshi y Sano salen al paso, pero solo eso, tan rápido como aparecen son dejados atrás. Son malos, o Snyder es muy bueno. Snyder demuestra que no solo es goleador y listo. Su entrenador es de los pocos que sabe que el Kaiser tiene la técnica suficiente para ser mediocampista. Y también tiene la fuerza necesaria para jugar en la defensa. Y ahí su apodo en el campo, el Emperador. ¿Qué sigue? Que te lo pongan como arquero. Como sea, Snyder solo debe pasar a los 4 defensas para quedar frente a Benji. Al primero que enfrenta es a Soda, que le hace su entrada de cuchilla. El alemán lo esquiva con un salto y en ese instante Matsuyama aprovecha para interceptarlo en el aire. Tienen un choque de fuerza, el cual gana Snyder, que usa sus 2 piernas. Y al caer queda justo frente a la portería. Jito y Bruce intentan parar el tiro de fuego, pero no llegan a tiempo por la potencia de este. En una impresionante voladora donde pierde su gorra, Benji ataja el remate, impidiendo que el marcador se abra. El Kaiser, al ver que falló frente a su familia, humillado, señala a Benjamin con un dedo y lo mira feo. ¿Qué demonios significa eso? Pose que significa que el próximo remate que haga terminará en gol sí o sí. En ese preciso momento, el delantero alemán siente una fuerte presencia en el campo. Es el ki de Oliver creciendo dentro de él. Bueno, en realidad es un instinto asesino que se activó al ver cómo el alemán se apoderaba del medio campo. Así pues, ya que van a estar en la misma zona, será la marca personal de Oliver. Cosa que tendrá que esperar porque Snyder habla con sus compas. Y lo primero que dice es que no piensa seguir rematando fuera del área. Si el objetivo es ganar el partido de verdad, tienen que asegurar el gol rematando desde adentro. Como segundo les pide calma. El equipo rival los está dominando porque Benji les pasó información detallada de ellos. No es que sean buenos, es que tienen la información. Así que les pide no ser tan predecibles la próxima vez. A ver si se ponen a jugar en serio. Dicho eso, vuelve a la delantera y el duelo Oliver-Snyder pues tendrá que esperar, no sé, más adelante. Esto no era parte del trato. Benji anima a sus defensas como buen líder, les dice que lo están haciendo bien, que no se descuiden, la buena. Y lo que sí podemos ver son los efectos del tiro de Snyder en la cara de Bruce, que tan solo con un pequeño roce quedó con un corte. Imaginen si le da de lleno, ni la cuenta. Pero bueno, el juego se reanuda, Takeshi pierde el balón rápidamente en la salida con Chester. No tiras bien, no burlas bien, pero puede ser un buen portero. Misaki reacciona, intenta emular las 2 jugadas anteriores donde ganó el balón contra el mediocampista alemán, pero pierde el duelo. Oliver se da cuenta de lo que está pasando, Alemania ya sabe que tienen sus datos. La cosa es que Chester lo burla en una combinación de pases con Kals, que por su parte deja atrás a Sano y Takeshi. Antes de que Kals logre dar el pase a su capitán, Jito y Bruce lo interceptan. Así pues, Kals cambia de opinión y hace el pase a Magnus, que nadie se acordaba que estaba jugando, nadie excepto Benji, que ya se esperaba una jugada como esas. Fácil. Pero eso para el próximo capítulo. Y bueno gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones capítulo 29. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, hagan lo que sea, todas esas cosas. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.